Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Decodificador. Hoy tenemos una invitada para mí de lujo, pero además de eso también tenemos un panorama de noticias bastante extenso. Comenzar diciendo que el ataque de Estados Unidos e Israel e Irán cambió quizás la estructura geopolítica no solo de Medio Oriente, sino del mundo, ¿no es así? Es así, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, lo que ocurrió ya finalizando febrero, Trump no quería que febrero finalizara de una forma aburrida, así que hizo este ataque contra Irán en conjunto con Israel, eliminó a las principales cabezas de los ayatolás, que en este momento están, como dice Paola, reconfigurándose, y uniendo esto con Venezuela, que sí es fácil de unir. Bueno, se entiende ahora la situación o podría entenderse cómo han ido ocurriendo las cosas en estos apenas 61 días que van del año, ¿no? Eh, digamos, hasta Claro, hace dos. él sí quedó sin uno de sus más grandes aliados y además de eso, sí hay un interés visible de Estados Unidos por el petróleo venezolano, pero es que acaban, bueno, este fin de semana cerraron el El estrecho de Hormuz. Hormuz, el estrecho de Hormuz, y también Irán atacó ayer lunes la refinería más grande de Arabia Saudita, lo que pone a cualquier país que tenga una gota de petróleo a ser un país extremadamente importante para el resto. Es correcto. Por eso decía, recordemos que hasta hace apenas 2 meses gran parte del petróleo venezolano lo manejaba precisamente Irán, porque el inútil chavismo que destrozó todo el aparato energético, todo el aparato petrolero de Venezuela desde hace años le pidió asistencia a Irán para poder producir. Esto ocurrió cuando Venezuela apenas producía 300.000 barriles de petróleo por día. Hasta hace 2 meses lo manejaba en gran parte Irán y se enviaba a Cuba y se enviaba por barcos fantasmas, y hoy lo maneja directamente Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se cercioró de manejar directamente una fuente petrolera como la venezolana antes de estas acciones que están ocurriendo, que pasa esto en Oriente Medio luego de lo que ocurrió en México y seguramente previo a lo que va a ocurrir en Cuba. Es decir, el año va de forma bastante acelerada, lo cual va a significar que ya perdió un gran aliado, el régimen chavista, gran aliado, que no salieron a defender porque hicieron un comunicado que después bajaron, y van a perder a su otro gran aliado histórico, que es el régimen castrista. Yo voy a traer un meme de las redes que quizás plasma bastante bien lo que está sucediendo ahorita, que ponen un calendario y por mes van poniendo una figura política que va eliminando Estados Unidos. Marzo ya fue Jamenei y la cúpula de los Ayatollah, pero creo que creo que yo lo dejaría en febrero y vería qué va a pasar en marzo, viendo la cantidad de conflictos abiertos. Si mi memoria no me falla, hay más de 45 conflictos abiertos o así estaba para el 1 de enero. Es decir, Estados Unidos tiene mucha maniobra, hay lugares que sí son muy complicados, como la guerra Rusia-Ucrania, como lo puede ser la reciente guerra entre Pakistán y Afganistán, pero también tiene otros países como está en estos momentos Cuba o la propia Nicaragua, donde además a nosotros como venezolanos nos afecta directamente porque son aliados del gobierno de Delcy Rodríguez y eso hay que tenerlo presente. No podemos hacer un análisis sin dejando a un lado todo lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y sin duda alguna hay que estar atentos a eso. No se puede hacer este análisis porque yo creo que en la situación de Venezuela somos, evidentemente, esto es una perogrullada lo que voy a decir, parte de una situación geopolítica. Lo que sucede es que lejos de lo que muchos planteaban hace un tiempo, no somos una parte tan pequeña como se pensaba. Somos una parte que hoy, por lo menos dentro de la doctrina estadounidense, dentro de la doctrina o esta doctrina Monroe Reload de Trump, tenemos un peso realmente específico. Hablando justamente de la situación geopolítica, recordemos entonces que en el pasado capítulo, en el pasado episodio, hablamos sobre esa repentina o sorpresiva aparición de Enrique Márquez en el discurso de la Unión
de Donald Trump. ¿Por qué lo traigo de nuevo? Uno, por lo que estamos diciendo, porque Venezuela forma parte de todo un juego geopolítico. Y dos, porque Enrique Márquez volvió a Venezuela, él pudo volver sin ningún inconveniente, y dio un discurso previo a una rueda de prensa. Un discurso que debo decir, casi en su totalidad, hasta el 80% del discurso fue bastante bueno, un discurso candidateable. Yo creo que se lanzó prácticamente a candidato sin decirlo, por supuesto, sin aceptarlo. Un discurso donde habló de un gobierno de unidad nacional o la necesidad de un gobierno de unidad nacional, muy peronista esa frase. Un discurso donde habló sobre la situación de los presos políticos, sobre la necesidad de que acabe el aparato represor, cosa que tiene totalmente la razón ahí Enrique Márquez. Habló sobre sus apoyos, por eso digo que es un discurso muy candidateable. Habló sobre el apoyo que tuvo el Partido Comunista aun cuando él no es comunista. Después, cuando parecía que era un discurso bastante elocuente, bastante bueno, dijo cosas que a mi modo de ver son erradas. Puedo entender el por qué lo hizo, es decir, puedo entender hacia dónde va él. Yo dije en el capítulo anterior que para mí Enrique Márquez no es alguien que va a hacerle contrafrente a María Corina, no puede, sino que le va a hacer contrafrente a Delcy. Pero dijo dos cosas. Uno, que era muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y le agradeció, etcétera. Y dos, luego, repito, de ya hablar de todas las barbaridades del chavismo, solo de quien tiene el poder, bueno, comparó oposición y chavismo, ¿no? Dijo que ambos se querían desaparecer el uno al otro, lo cual evidentemente no es cierto, lo cual es una falacia de falsa equivalencia. La oposición ni quiere ni puede desaparecer al chavismo. Lo que han hecho eso durante 27 años son quienes están en el poder. Este fue más o menos el Sí, discurso de Márquez. para la semana pasada quizás no sabíamos realmente cuál era la función de Enrique Márquez en ese discurso de unión. Sin embargo, creo que después del discurso que él dio desde Caracas ya se ven otras luces y está muchísimo más clara su posición. Lo que sí concuerdan absolutamente todos los actores políticos del país es que debe haber unas elecciones. Y tú mencionabas a Rodríguez Zapatero y justamente ayer se presentó ante los senadores de España para un poco, ¿cómo ponerlo en palabras bonitas? Un poco de lo que él cree que ha hecho o no ha hecho. Porque una de las preguntas quizás más fuertes que le hace una de las senadoras es que si él tiene contacto hasta el día de hoy con los dictadores de Venezuela. Y él claramente, porque es muy evidente y no lo puede negar, dice que sí, que no tenía tanta relación con Nicolás Maduro porque su amiga y su aliada con la que habla una vez por semana, palabras de Zapatero, es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Pero casualmente la semana pasada Enrique Márquez también lo menciona. Entonces, Rodríguez Zapatero, aunque la gente diga, por lo menos aquí en España, que no tiene tanta relevancia, yo no lo creería así. Creo que es todo lo contrario. Creo que sigue siendo una persona, yo no la tomaría de mediadora, pero sí un actor importante en todo lo que se está realizando a nivel nacional y a nivel internacional con el caso de Venezuela. Y eso No, a también, ver, sí, sí, no, decía Rodríguez Zapatero es una figura lamentablemente importante para la situación de Venezuela. Lamentablemente, aquí no hay otra. Rodríguez Zapatero es, y esto va por mi cuenta, el principal lobista del régimen chavista a nivel internacional. Y lo es desde hace muchísimo tiempo. pero creo que deja a una persona por fuera que es muy importante para los venezolanos y es María Corina Machado. No tiene contacto, no tiene relación, que quizás para algunas personas esto sea correcto, para otras no tanto. No voy a dar opinión sobre eso, eh, pero María Corina también en el discurso que emitió el domingo por sus redes sociales habla, uno, de un regreso al país en las próximas semanas y dos, sobre esas elecciones donde sin duda alguna es la candidata más apoyada del país. Sí, ahora, más adelante vamos a desarrollar un poco más el mensaje de María Corina,
pero evidentemente, bueno, justo hablando de Zapatero, por supuesto no tiene ningún tipo de relación con María Corina, yo creo que esto está claro, es un cocarcelero, repito, esto va por mi cuenta también, es un sujeto que hace política y sociedad con los carceleros para poder venderlos hacia afuera, ¿no? Él habló, de hecho dijo que era, como bien dijo Pablo, muy amigo de Delcy Rodríguez, dijo que entre otras cosas, que él ha ayudado a la liberación de un centenar de presos políticos, lo cual es claro dos cosas. Uno, que hace negocios con eso, es decir, el lamento de los venezolanos, con los presos políticos, con los torturados, José Luis Rodríguez Zapatero hace negocios. Y dos, que el tipo no es un mediador. Si yo soy amigo de una de dos partes, yo no estoy mediando nada. En dado caso, soy un facilitador o soy precisamente eso, un lobista, pero no puedes mediar. Alguien que media debe ser alguien más o menos objetivo. Y evidentemente ese no es el caso de Zapatero. Como bien dijimos, vamos a desarrollar un poco más lo que dijo María Corina. Vamos a hablar ahora también sobre la situación de Edmundo González Urrutia, que se supo, comunicaron las cuentas de la vocería oficial a manos de Claudia Macero, bueno, que tiene un problema en la cadera, por lo tanto va a disminuir el nivel de exposición para tratársela. Es un hombre, bueno, de una edad avanzada, a la cual le deseamos además que se recupere. Le ha dado a Venezuela bastante en general y sobre todo en los últimos tiempos, cuando estaba en un retiro relativamente tranquilo, lo hizo por puro patriotismo, así que por supuesto deseamos lo mejor para el presidente electo de Venezuela. Esto lo quiero dejar claro. Yo creo personalmente, esto lo hemos dicho en los últimos capítulos, creo que esto va hacia un proceso electoral, pero Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela el 28 de julio. Es así. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre los presos políticos con Kaoru Yonekura. Esto lo digo estando desde Argentina. Acaba de llegar Nahuel Gallo al país, lo cual también fue una trama mafiosa del hoy régimen de Delcy Rodríguez, trama mafiosa porque fue directamente un avión de la Federación Argentina de Fútbol, así de inverosímil como suena esto, a buscar a Nahuel Gallo. ¿Por qué? Porque Claudio el Chiquitapia, que es un personaje oscuro de la Argentina, es socio de otro personaje oscuro, pero de Venezuela, que es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, un aliado incondicional de Delcy Rodríguez. Así que vamos a hablar ahora sobre los presos políticos y la situación hoy en Venezuela sobre eso. Bueno, ahora sí, vamos a conversar con la comunicadora Kaoru Yonekura. Ella es una de las personas, diría yo, que más ha seguido el tema de los presos políticos en Venezuela, más focalizado incluso en la situación de las mujeres presas políticas en Venezuela. Ha escrito diversos artículos al respecto en La Gran Aldea, pero también tiene un libro sobre ello llamado No te olvides de mí, historias de los presos políticos. Así que quiero darte la bienvenida, Kaoru, a este podcast. Y bueno, iniciar con algo general. ¿Cuál es la situación de los presos políticos hoy en Venezuela, teniendo en cuenta que ya ha pasado prácticamente 2 meses, o estamos cerca de los 2 meses desde que Jorge Rodríguez anunció que iba a haber una liberación masiva? Ya vamos casi, o más de un mes desde que se anunció la, la, la ley de amnistía, y la aprobación ya pasó hace varios días, pero todavía quedan muchísimos en las prisiones. Bueno, en general están todos a la expectativa, igual que sus familias. La semana pasada muchos ya sus defensas fueron al tribunal a hacer la solicitud. Ya hemos visto que algunas han sido revocadas. Eh, bueno, seguimos en lo que va dictando la pauta, en lo que van pasando los días y las semanas, pues los familiares siguen allí y por supuesto los presos aguantando, ¿no? Claro, también te queríamos preguntar si sabes de algún caso en particular o cómo están los casos de los presos políticos militares. Mira, hasta el momento tenemos poco más de 30 que han sido beneficiados por la ley de amnistía y siempre alegrarse por ellos, pero no olvidarse de todos los que faltan. Yo creo que esa pregunta, en principio, quien debe responderla mejor debe ser el Comité Familia SOS Libertad, encabezado por el señor Franklin Caldera. Su hijo Franklin también está detenido, disculpa. Luego también el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, que también estos familiares están allí. Eh, Sin embargo, yo quisiera poner
atención en algunos casos. En el caso, por ejemplo, del teniente coronel Igber Marín Chaparro, que fue detenido en 2018 y que tiene pena cumplida desde septiembre de 2025 por el caso Transición del Pueblo. Luego pensar en el capitán de fragata Carlos Piña. Carlos fue detenido en 2022 y todo su caso gira en torno a uno de los estadounidenses que fue liberado en diciembre de 2023, que se llama Jerrell Kennemore. El año pasado, todos los que quedaban detenidos de esa causa fueron absueltos, menos Carlos, y pareciera que él es el que tiene que quedar pagando por toda la causa. Entonces, si todos fueron absueltos, la idea es que esta medida se haga extensiva, incluso la razón, el sol en donde orbitaba todo esto, que es el estadounidense, ni siquiera está. Entonces, la idea es revisar todos estos casos y dar libertad tan pronto sea posible. Claro, tú has seguido, has escrito y seguramente conoces a muchas de las madres, sobre todo que están haciendo vigilia ya, si no estoy mal, ya llevan más de 50 días haciendo, o 50 noches haciendo vigilia seguida a las afueras de las distintas prisiones, de los distintos centros de detención. Eh, ¿Cuál es el ánimo de ellas, de los familiares? Y más allá de eso, ¿ves que, digamos, que eso realmente esté ejerciendo una presión sobre el régimen? O más bien crees que poco a poco les deja de importar lo que está sucediendo a las afueras de esos lugares? Voy sobre todo con el campamento Rodeo 1, que es el que más he seguido, eh, y sonrío no por la tragedia que están atravesando, sino por todo lo que ha ocurrido desde ese 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez hace el anuncio y comienzan a llegar ese grupo de mujeres una por una, y hoy hablamos de un campamento. Eso es gente que se organiza, que tienen todos el objetivo claro. Ciertamente ha habido presión, se siente la presión, y como todo lo que sucede en Rodeo 1, Walter, todo lo que se logra ahí en gran medida es porque los familiares se plantan a exigirlos. Si uno tira la mirada para atrás y uno piensa, Rodeo 1 en 2024, que no existía Rodeo 1, no sabíamos que era eso, sabíamos que se llevaron una gente para allá y eso ni siquiera tenía un nombre. Bueno, así como no tenía nombre, no tenía horarios de visita, no tenía cómo es que va a ser el protocolo de paquetería, no tenía cómo era la entrega de medicamentos. Y esto no fue porque un día dijeron, bueno, vamos a cumplir los mínimos. Eso fue porque los familiares desde el principio comenzaron a exigir esto. Luego, lo que está pasando en los últimos días, hay gente que está detenida allí desde el año pasado y que no habían tenido su primera visita. Y ocurre es gracias a la presión que están haciendo afuera. Gente que tenía al familiar desaparecido, que en el tribunal no le decían dónde estaba, o que sabían que estaban allí porque el tribunal se los informó, pero no se los permitían ver. Ya los pudieron ver, ya pudieron constatar cómo están. Entonces, ciertamente lo que está ocurriendo eh, ha ido pues en beneficio de ellos. Hemos visto escarcelaciones, por ejemplo, anoche la de Nahuel. Antes de eso se supo que fue porque el grupo de detenidos que estaba dentro lo gritó. Es decir, buscaron la manera de informar a ese campamento que ellos saben que estaba afuera. Hay algo también que a mí me emociona mucho, ese primer fin de semana, cuando reciben las primeras visitas en Año Nuevo, después del 3, se enteran que hay un gentío afuera y luego les dicen que el gentío se había ido. Y cuando entra el grupo de visita, le dicen, no, no nos hemos ido. Nadie se ha ido, al contrario, ese es un gentío que llega y llega y llega y que se ha ido organizando. Entonces, los mantiene motivados, ya han encontrado códigos para comunicarse y así pasa el anuncio, lo de Nahuel se lo llevaron, salió, va a salir. Eso pasa anoche. Entonces, bueno, ¿cómo no sonreír con todo lo que está pasando? Yo sí creo que, bueno, ciertamente hay un desgaste físico, pero mira, fe, entusiasmo, porque saben que es posible. Sí, además creo y considero que quizás no era la cárcel más nombrada en los últimos tiempos, sino como que todos estábamos enfocados de lo que sucedía en el helicoide por la gravedad de las cosas que suceden en el helicoide. Pero te quería preguntar también por los casos de las mujeres, porque si bien
no queremos excluir a nadie de los detenidos, pero las mujeres es mucho menor la información que se puede saber de ellas por los centros de reclusión donde están. Mira, lo de Rodeo Uno sabemos menos porque es más reciente y porque es muchísimo más hermético que otros centros, al punto de que los familiares todavía entran encapuchados. Entonces, bueno, hay una parte de esa experiencia que ellos no tienen para ver, para contar cómo es ese camino, qué es lo que pasa allá adentro. En el caso de las mujeres, bueno, en su mayoría las preelectorales están en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, que es el INOF. Y yo voy a marcar aquí, me voy a fincar, porque hay que hacerlo, y es que hemos visto que salió alguien de la Operación Gedeón. ¿Por qué esa medida no se hace extensiva para todas las mujeres de Gedeón? Vimos también que salió alguien relacionado a drones. ¿Por qué no vemos que las mujeres de drones salgan? Hemos visto que ha salido una que otra presa política preelectoral. Entonces, ¿por qué unas sí, por qué unas no? Si sabemos que estamos hablando de detenciones arbitrarias. Entonces, yo creo que, bueno, ya es tiempo, ha pasado demasiados años. Si piensas en drones, es 2018. ¿Por qué el caso, por ejemplo, de la jueza Fiuni, que es 2009? ¿Por qué ya no se le termina de quitar todas esas medidas que no tienen ningún sentido a estas alturas? No, no sé cuál es la orden, la contraorden, eh, no sé qué es lo que pasa ahí, el criterio de selección, quién ordena, de quién es el capricho, pero ya, basta. Pau, justo hablas de dos situaciones que no están dentro de la ley de amnistía. O sea, justamente por lo que la situación de la jueza Fiuni o los que están por el caso de drones no están dentro de esa ley de amnistía, que es muy raro decirle amnistía, por supuesto que en general no es si ya está delimitando las acciones. Eh, Quisiera, a ver, ¿crees que esto significa que se debería buscar otro mecanismo para que todos estos presos políticos salgan de ahí, tomando en cuenta que la mayoría de los presos políticos que han salido desde el 3 de enero no ha sido por la amnistía, ¿no? O sea, salieron porque así lo decidió el régimen o así se los obligaron desde otro lugar. Eso es una pregunta. Y la otra, uno de los casos de los que más has escrito tú, que es precisamente uno de estos, que es el de Emir Lendris Benítez. Yo creo que esto o sea, has escrito mucho sobre esto y en muchos casos se ha compartido, pero me gustaría que realmente eres una de las personas que más conoce qué es lo que le ha pasado a ella, cómo le ha pasado. Bueno, que nos contaras un poco de ese caso para que quede aquí grabado, para que se entiendan los horrores que han sufrido los presos políticos en general en Venezuela, pero en este caso una mujer presa política. Mira, sobre la ley de amnistía, lo dije cuando, bueno, se estaba discutiendo todo esto. Yo creo que ese no es el mecanismo, porque si así de arbitraria fue la detención, tan rápida, tan eficiente, tan eficaz, pues así mismo podría ser la salida, ¿no? Pero si este es el mecanismo, entonces va chucuto, ¿sí? Entonces, un ejemplo que ponía la semana pasada es que pareciera que es uno de esos regalos que te compran a última hora, que no escogen para ti, que lo hicieron como para comprártelo para que no digas que llegué con las manos vacías y te lo dan. Entonces tú lo recibes y si tú te atreves a decir, no me gusta, o coño, pero es que este no era el regalito bueno, o se ve que no era para mí, el que quedas mal eres tú, no el que te dio el regalo que escogió cualquier cosa. Eso por un lado. Vuelvo, no es el mecanismo, pero si este es, entonces viene con fallas profundas de raíz. Hay muchas cosas que quisiera esa ley y la he ido conversando poco a poco. Creo que, bueno, esto es como la idea que podemos tener en este momento, al menos mía. Luego, el caso de Mirlendris.
A mí me parece que reviste una gravedad inmensa, ya lo hemos visto reiteradas veces, ha sido víctima de torturas, trato cruel, inhumano, degradante. Estamos hablando de una persona que pierde su embarazo y nosotros no sabemos porque le desaparecen toda su documentación médica si eso fue porque, bueno, tuvo un aborto espontáneo o si eso era parte de la tortura, por poner un ejemplo, esas cosas que no tenemos información. Luego, cuando yo supe de su caso por primera vez, en 2021, ella caminaba. En este momento, cuando eso fue para el libro Ahora van a conocer al diablo de Editorial Dávar, en el momento que terminamos el libro, ya ella no caminaba. Es decir, ahí hay algo que médicamente no ha sido atendido. Ella tiene las medidas cautelares de la CIDH en donde se pide su atención médica inmediata. Tiene los 2 llamados de acción urgente de Amnistía Internacional para recibir atención médica inmediata. Tiene el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas determinó que en efecto su detención es arbitraria, solicitó su libertad inmediata y tampoco pasó. Todavía está detenida. Ciertamente ha recibido una que otra atención médica, pero no es especializada, no se ha hecho un estudio a profundidad de qué ha ocurrido con ella, para poder dar con el tratamiento que le corresponda. Entonces, algo que ha pasado desde que publicamos por primera vez su historia, bueno, en principio, bueno, lo recuerdas tú cuando hicimos el especial de las presas en 2023, hubo lectores que decían que no sabían que había presas políticas en Venezuela, no sabía que fueron torturadas con esa gravedad que hemos ido registrando. Entonces, bueno, ya vemos que esto es, no importa si eres hombre, mujer, si estás detenido por un patrón de persecución o si estuviste en efecto en algo y no tuviste luego debido proceso. Y creo que Mirlendris es la que condensa todo esto. Sin duda alguna. Escuchando el panorama completo que nos has dado, es inevitable pensar que sí, estamos un poco mejor, pero todavía falta y queda muchísimo porque hay muchísima gente detenida en condiciones que algunas sabemos y claramente otras no. Te queríamos agradecer por haber aceptado la invitación y por estar en el A podcast. usted. Bueno, tuvimos una gran conversación con Cauro. Creo que la situación de los presos políticos es hoy la situación más urgente en Venezuela. Creo que la urgencia y la importancia van agarradas de la mano. Lo importante ahora es desmantelar en general el sistema represivo y criminal chavista para ir caminando hacia la transición democrática, pero esto no puede ocurrir o esto no tiene lógica si no hay una liberación masiva del 100% de los presos políticos venezolanos y extranjeros, porque todavía quedan muchos ahí, y hasta que no se cierren la totalidad de los centros de tortura. Hablando de la necesidad de desmantelar la estructura criminal chavista para poder hablar, valga la redundancia, de una transición a la democracia, fue más o menos el mensaje central de lo que dijo María Corina Machado este domingo 1 de marzo. Hizo un video, un comunicado vía redes sociales de aproximadamente 6 minutos, de las cuales yo quiero rescatar 5 cosas básicas de lo que dijo, ¿no? Lo primero, lo tengo aquí anotado, bueno, lo que hizo durante los primeros 80 días desde que salió de Venezuela, recordemos ese 10 de enero en el que salió para buscar su premio Nobel de la Paz. Luego habló sobre el sacrificio de los venezolanos que quieren ser libres, sentimiento que sigue arraigado en cada uno de los venezolanos. Habló sobre su vuelta a Venezuela en las próximas semanas. Habló sobre la tarea de todos nosotros, es decir, y dejó claro que lograr la libertad es una tarea de todos los venezolanos y fundamentalmente hizo un llamado a prepararnos para una nueva y, abro comillas, gigantesca victoria electoral, cierro comillas. Por supuesto que habló de los presos políticos, las madres en vigilia, los militares castigados, los estudiantes, los periodistas. Está diciendo o dijo que su liderazgo se sostiene sobre el sacrificio de otros y sobre el suyo propio. Es perfecto porque es el sangre, sudor y lágrimas de Churchill que está repitiendo
desde el 2023. Creo que había dicho cuando salió a buscar su Nobel es el 10 de diciembre, correcto. Luego, en su mensaje, fijó una idea central, que es que lo que ocurrió el 3 de enero fue la consecuencia de un proceso acumulativo, cosa con la que estoy de acuerdo. Durante años, varias personas sostuvimos que el régimen solo cedería ante una amenaza creíble, y la amenaza creíble se volvió realidad el 3 de enero. En su narrativa, la de María Corina, la secuencia se cumplió. Primero la derrota espiritual, luego la derrota política, luego la derrota electoral el 28 de julio de 2024 y finalmente la fase de la fuerza. Ordena los hechos dentro de una estrategia previa. Esto es importante porque convierte lo inesperado en previsible. Agradece explícitamente a Donald Trump y a Marco Rubio, al Congreso y a los militares estadounidenses. También deja claro que el aparato que permanece en Venezuela, el aparato de terror, no ha mutado en esencia. Si bien hay varias capas que se han ido, digamos, socavando, que se ha ido rompiendo el muro, el sistema sigue ahí. Y esa es la principal tarea. Tenemos que romper con ese sistema para luego avanzar. Y advierte María Corina que hay sectores intentando ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Bueno, unos porque creen que las elecciones de medio término en Estados Unidos puede ser beneficioso para ellos y otros, bueno, para ver si se quedan en el poder. Esa es la verdad. Un poder que no les pertenece, un poder de facto, un poder que hoy no tienen estrictamente, sino que lo administran con base a muchas de las situaciones que Washington les dice. Finalmente, como decía, anuncia su regreso. Dice que será en las próximas semanas. Yo calculo que esto va a ocurrir muy probablemente en el mes de abril. Puedo equivocarme, yo creo, mis cálculos me dan hacia el mes de abril. Y es importante porque su liderazgo tiene que estar en el terreno. Tiene que estar en el terreno para avanzar hacia el planteo que deja ella como un hito, que es una nueva elección donde permita entenderse que ya el proceso de la transición democrática se hizo efectivo. ¿Por qué quise cerrar con el mensaje de María Corina? Porque es necesario entender dos cosas. Uno, que nada va a ser útil para los Estados Unidos, para el mundo, para la situación geopolítica y por supuesto para los venezolanos si se mantiene la misma estructura criminal que está en Venezuela. Hoy Delcy, Jorge, Diosdado están ahí efectivamente porque tienen una orden de Washington de completar 3 fases en las que ellos tienen que desmantelar el sistema. Pero si no lo cumplen, entonces nada de lo que ha ocurrido desde el 3 de enero va a valer la pena porque además nada se va a poder mantener en el tiempo. Y segundo, porque María Corina pone el punto clave, cosa que dijo antes de este comunicado del domingo, que es el full democracy. Quieren todo. Y todo significa que los venezolanos debemos ser protagonistas de esta situación. Por eso ella va a volver, por eso va a liderar desde el terreno, como varios ya lo están comenzando a hacer. Juan Pablo Juanipa, Freddy Superlano, o diferentes líderes regionales, como es el caso, por ejemplo, de María Oropesa, ¿no? Y otros tantos que están en Venezuela. Tiene que liderar desde el terreno, tenemos que obligar, si hay un tutelaje desde afuera, tiene que haber un tutelaje desde adentro, tenemos que obligar y pedir cada vez más para que termine ocurriendo la transición a la democracia y en este caso vía un proceso electoral. No mañana, no en un mes, no en 2 meses, sino cuando todo el sistema, bueno, se haya completado, se haya desmantelado, se haya organizado, pero sí tiene que ser mediante elecciones. Algunos le tienen miedo a esto porque saben que en las elecciones van a quedar borrados. La gente los va a borrar por todo lo que han hecho, por su obsecuencia con la barbarie o a los bárbaros mismos. Pero esto inevitablemente va a pasar. Así que hay que irnos preparando para esto, hay que irnos preparando para exigir cada vez más y hay que irnos preparando para que Venezuela sea libre. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse y dejen sus comentarios.